fama, hay secretos que nunca se cuentan. Estrellas que cambian de rostro, de voz, de actitud, como si no fueran las mismas personas. Teorías perturbadoras que aseguran que algunos artistas simplemente fueron reemplazados por dobles, por clones, o por versiones diseñadas por la industria. Entre ellos, Avril Lavigne, Taylor Swift, Michael Jackson, Ariana Grande, entre otros. Todos señalados por cambios repentinos e inexplicables. Hoy abrimos ese archivo oscuro. Las teorías que dicen que tus artistas favoritas no son los que tú crees que son. Bienvenidos al Grito de la Llorona, mi nombre es Alain Luna y sin tanto preámbulo saludo con gusto a Sombra, host del Creepy Podcast. Un placer saludarte. Hola, ¿qué tal, Alain? Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está conectada el día de hoy. Aquí una vez más abriendo archivos prohibidos y qué mejor que chisme de gente famosa, ¿no? Exacto, un tema fuerte, interesante, pudiéramos llamarlo delicado porque mucha de la información obviamente es de dominio público, algunas son teorías conspirativas, otras que cuando nos pusimos a analizarlas te sorprenden. Sí, son teorías, como bien lo dices, muy fuertes. ¿Y a quién no le gustan las conspiraciones, no? Porque todo mundo habla de que existen círculos reducidos de personas que son quienes controlan los hilos realmente de la sociedad. Pero detrás de ello son como niveles que tú sigues a un artista, pero no sabes si el artista realmente puede o no estar controlado. ¿Y qué pasa con ese artista cuando tiene tanta fama y pasa algún tipo de tragedia que quienes están arriba no quieren distraer la atención de lo que ellos están haciendo? Entonces aplican este tipo de cosas que se narran, que la gente cuenta que son teorías, que bueno, vamos a platicarlas en un momento, que son muy fuertes, Alain. Exactamente, te pido utilizar estos guantes por protocolo. Mientras tanto, hoy vamos a platicar acerca de famosos que supuestamente o aparentemente fueron reemplazados. Esos famosos que se habla pudieron perder la vida y que obviamente por demanda de la industria fueron reemplazados por alguien más. Las historias son bastante oscuras, bastante delicadas y que vamos a estar desmenuzando. Recientemente veíamos el caso, por ejemplo, de Ariana Grande, que es un caso que también vamos a tocar a detalle con evidencia, con videos, pero que me gustaría comenzar. ¿Con quién iniciaríamos? Me gustaría comenzar con, creo que fue la teoría que abrió y la que fue el parteaguas para que existieran todas estas teorías que vienen a posteriori. Es una teoría que habla de una de las bandas más icónicas, no solamente del rock ni del pop en Inglaterra, sino hablo de la banda que tiene el mayor número de seguidores a nivel mundial. Una banda icónica, una banda que marcó un antes y un después. ¿Y por qué lo menciono así? ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque a raíz de esto y de esta teoría de lo que pasa con esta persona, es por lo que te da sentido y te hace pensar y reflexionar realmente si esto pudiera pasar o pudiera estar pasando para mantener de cierta forma a una masa controlada, distraer la atención de no sé qué cosas puedan estar haciendo allá arriba, pero utilizando la fama que tienen y ser mediáticos de estas bandas. Hablo de los Beatles. Ok. Hay un caso muy fuerte y creo que es el más conocido. Mucha gente que incluso a lo mejor está viendo este video ya lo conoce, pero la gente que no lo conozca se los platico. Se cuenta que en el año de 1964, 65, por ahí, en los años que sale un disco llamado Rubber Soul, la banda Los Beatles desde los 60s para ese tiempo fueron un boom mediático jamás antes visto por alguna otra banda. Al grado que los Beatles eran como dioses. Eran intocables. Todas las chicas querían ser novias de estos integrantes, sobre todo en una persona en específico que era como el niño bonito, el talentoso, pieza clave y fundamental de la agrupación, que fue Paul McCartney. Paul McCartney fue, pues todo el mundo lo conocemos, este bajista talentoso, zurdo, que pues en su juventud, muy carita, ¿no? Entonces todo el mundo pues quería a Paul McCartney y hay videos donde se ve que ellos van llegando del avión, la gente se iba, o sea, no los dejaban ni siquiera moverse por estar cerca de los Beatles. Resulta que en estos años donde empiezan a tener este boom mediático, empiezan a tener problemas.
había muchas rencillas entre él y John Lennon. Dos grandes amigos, dos amigos que eran uña y mugre, que por cuestiones ya de ver como muchas bandas pasa, de estos celos de que no, yo soy el más popular, no, es que yo soy el frontman, en este caso John Lennon, que decía, es que yo soy el frontman, yo soy el que canta más. Y los dos tenían ese pleito. Terminan por pelearse, empiezan a trabajar un nuevo disco, y en una de esas ocasiones donde están grabando este disco, se alcoholiza Paul McCartney, se cuenta que se alcoholiza, se va muy molesto, se sale de la grabación, toma su carro y por ir obviamente a alta velocidad y con unos estupefacientes nocivos de alcohol, tiene un accidente muy fuerte, al grado que el carro queda destrozado y lamentablemente Paul McCartney pierde la vida. Obviamente llegan los servicios paramédicos, policías, y se dan cuenta quién es. Ven que es el Beatle, ¿sabes? La persona más seguida de los Beatles, quien tenía este accidente. Se hace internamente un protocolo muy fuerte para mantener esto en secreto, porque imagínate qué tan fuerte y qué tan impactante podía ser para la sociedad que estaba empezando con este boom, la Beatlemanía. Un movimiento importantísimo, ¿no? Imagínate entonces sentir que todo eso que estaban construyendo podía afectar en muchas formas. ¿En qué? Uno, la banda que de cierta manera, siendo como cúpula de poder, puedes hacer que controla la masa para mantenerla distraída, la estás perdiendo en un instante. Y por otro lado, siendo un poquito más humanos, también se dice que imagínate el grado o el volumen de... Perdón, ¿pueden blupear esta palabra, por favor? Por parte de las chicas que estaban enamoradas de Paul McCartney, que se morían, literalmente se desvivían por él. Uh-huh. Entonces, imagínate lo fuerte, lo impactante que pudo haber sido para toda la comunidad, no solamente de Liverpool, de Inglaterra, de todo el mundo. Pasa esta tragedia. Aquí entra en juego una agencia de seguridad tipo la CIA en Estados Unidos, llamada la MI5. Era de inteligencia de Londres, y empiezan a hacer un plan. Obviamente le llaman a los otros 3 Beatles que quedaban y les cuentan la noticia, les dicen, oigan, pasó esto. Para esto ya les tenían un plan, y el plan era el siguiente: no podemos hacer que los Beatles mueran ahorita que la carrera se está despuntando. Los hacen firmar acuerdos de confidencialidad y que ellos tienen que seguir adelante. Para esto, ellos se ponen a la tarea de encontrar a un doble, a una persona que esté idéntica, que prácticamente sea su hermano gemelo. Se dan a la tarea a través de un concurso que no fue tan mediático, que existió en Inglaterra, que era Yo soy Paul McCartney, de los cuales aparece una persona que fue la ganadora, de nombre Billy Shears. Wow. Billy Shears era una persona, si no me equivoco, del sur de Inglaterra, que tenía un parecido muy similar, muy similar. Evidentemente había ciertas características, detalles, ¿no? Como el ángulo de los ojos, poquitas cosas que te daban a que no era el verdadero Paul McCartney. Entonces gana esta persona. Lo extraño de este caso es que cuando gana no pasa absolutamente nada. Simplemente le dan su premio, pero no lo hacen viral. Todo se hace como bajo la mesa. Pasan meses en donde nadie sabe de los Beatles. Nada más mencionaban que estaban trabajando nueva música, pero nadie sabía nada que estaba pasando. En este interés, cuando se menciona en esta teoría que los de la MI5 uh-huh. empiezan a entrenar y adiestrar a Billy a que sea el nuevo Paul McCartney, que él tome y suplante pues ahora sí que la identidad de este artista. Cosas extrañas es todo el tiempo Paul McCartney, el original, el que dicen que es el original en los 60s, pues es bajista zurdo, ¿no? Toca los instrumentos con la zurda. Dicen que Billy, él era diestro. Tuvo que aprender a tocar el bajo con la zurda.
tuvo que aprender a tocar el piano, tuvo que aprender a tocar la guitarra también con la zurda, tuvo que empezar a cantar muy parecido a como cantaba Paul McCartney original. De hecho, pues tenía ya una tesitura muy parecida, justo por eso gana el concurso. Y lo entrenan al grado de que él sea el nuevo Paul McCartney. Obviamente también lo operan. De la cara le hacen pues operaciones. La mandíbula se la empiezan a ajustar para que se parezca más al Paul McCartney original. Evidentemente vas desarrollándote como ser humano, las facciones cambian y envejecen. Y con el paso del tiempo la gente se empieza a dar cuenta que hay algo extraño en la cara de Paul McCartney, ¿no? Tú podrás envejecer, pero la gente sabe perfectamente que Alain Luna de hace años, aunque te veías muy joven, los rasgos de tu cara, tus ojos, si acaso a lo mejor la nariz, que dicen que la nariz y las orejas son las que siguen creciendo, podrían tener un pequeño cambio, pero la mandíbula, los labios, los ojos, tenían un desfase que muchos científicos y doctores decían: es que esto es imposible, esto no puede cambiar tan drástico la cara de una persona. Pero aquí lo que me llama mucho la atención y lo que hace que esta teoría sea como un boom y sea la teoría sobre un artista y su deceso, es que cuando pasa esto, dicen que los Beatles empiezan en sus discos a meter mensajes subliminales por sentimiento de culpa, de decir: es que yo no puedo estar ocultando que mi amigo me perdió la vida. Uh-huh. Y empiezan a sacar discos, álbumes en donde dan referencias y guiños que Paul McCartney pierde la vida. El disco se llama Rubber Soul. Este sale en 1965. Fue el primer álbum donde en teoría Paul McCartney ya no estaba con ellos. Y de hecho, Rubber Soul, para la gente que no sepa, en español significa alma de goma, refiriéndose a que le habían hecho operaciones faciales y cambios físicos al nuevo Paul McCartney. Internamente, también los integrantes de los Beatles empiezan a nombrar a Paul McCartney como Paul McCartney, o sea, fake McCartney. Ok. Paul McCartney. En lugar de la P, la F. Mismo mote que utilizan en ciertas canciones. Dicen que existe mensajes subliminales donde hablan de él, donde dicen Paul en lugar de Paul. Hay canciones en reversa que si las escuchas, se escucha la voz de John Lennon diciendo como: es que él ya no está. Todo mundo o los freaks, los locos, piensan que todo está igual cuando sabemos que tú ya no estás. Ese tipo de mensajes. Hay una canción que me gusta mucho en lo personal, es una de mis canciones favoritas de los Beatles y se llama Revolution 9. Una canción muy psicodélica, fue un experimento de los Beatles. Llegó una temporada de los Beatles donde pasaron de ser como los cutie boys de rock and roll a ser los hippies, y de ser los hippies pasan a ser fueron pioneros también en esta fusión de géneros, ¿no? Y en una de esas canciones, se llama Revolution 9, es una melodía como muy fuerte, o sea, muy extraña. Hasta empieza con una voz rara que dice Number 9, Number 9. Hay teorías que dicen que Number 9 también significa un poco el día que pierde la vida Paul McCartney. Al final de la canción hay mensajes subliminales. Hay un álbum que es como el álbum donde ahí los Beatles fue que lanzaron todo al asador. Dijeron: aquí queremos que la gente, si pone buen ojo, se dé cuenta que Paul McCartney ya no está con nosotros. Y fue el álbum de Sgt. Pepper, el Sargento Pepper o Sargento Pimienta. Uno de los álbumes más conocidos. Sabemos que es muy colorido. Los Beatles salen en diferentes colores. Creo que John Lennon tiene color verde o como amarillo. Ringo Starr tiene un rosa. Paul McCartney tiene azul. Y George Harrison tiene el naranja. Pero cada elemento que se encuentra ahí, tanto de personajes como lo que vemos abajo, los arreglos florales, tiene un significado. Si te fijas, va a estar apareciendo aquí en la pantalla la foto. Si te fijas, primero centran a Paul McCartney en medio de los Beatles, ¿no? O sea, regularmente pues los frontman son los que están en medio. De hecho, aquí John Lennon está separado de Paul, como dando a entender que ellos
estaban peleados en el momento, la última vez que se vieron. John Lennon tiene una mirada como triste, como de cierta manera tratando de pedir disculpa de por qué no se pudo despedir de su amigo. Vemos a Paul McCartney en medio, lo vemos que él está tomando, si no me equivoco, es como un mástil. Es que hay ciertas teorías que hablan de culturas pues antiguas, culturas fenicias, que a la gente que fallecía los enterraban con objetos o bastones que eran como guías para trascender hacia el otro mundo. También es el único que tiene arriba de su cabeza una mano. Hay una persona detrás de él y es el único de los Beatles que tiene arriba una mano de alguien. Hay representación también ahí, o un simbolismo muy fuerte religioso, en donde la mano también hablan que es como la mano de Dios, o esta mano de que fue el elegido, que fue la persona que ya trascendió. Es una manera de trascender, por así decirlo visualmente, a manera de elementos. En la parte de The Beatles, donde está el nombre de Beatles, la gente ha teorizado que también si a la E le quitas el último pues ramo de flores, es una F, y si lo lees dice Fall, porque donde está la L, antes de la E de Beatles, hay como ciertos elementos que forman una U. Obviamente son teorías, obviamente como que hubo mucho análisis en esa portada, y para terminar con esa portada hay un bajo. Hay un bajo floral de color amarillo de abajo de la L y la E. ¿Cómo sabemos que es un bajo? Porque se ven 4 cuerdas y está del lado izquierdo, como para una persona zurda, como dando a entender que Paul McCartney está enterrado, y digamos que ese fue su arreglo floral para despedirse de su amigo. Sin embargo, yo creo que la más emblemática sería esa foto donde están cruzando la calle, Road, ¿no? Sí, justo quería ir a esa portada porque esa es la portada, ¿sabes? Sgt. Pepper es una portada muy icónica, pero la portada de los Beatles, tú piensas en los Beatles, piensas en Abbey Road. Totalmente. Piensas en los Beatles caminando y también tiene una connotación muy fuerte. Pero esta portada sería la prueba más clara de que sí falleció Paul McCartney. Ok. Tú puedes ver que los Beatles caminan de izquierda a derecha. Tú sabes que como nosotros percibimos la línea temporal es de izquierda a derecha. Ellos están pasando o cruzando una avenida que también se teoriza que la gente cruza como este puente, ¿no? Es que estás cruzando de la vida terrenal a lo espiritual. Llama mucho la atención también los trajes de los Beatles. Empezando por atrás. Quisiera empezar por atrás, por la parte donde está George Harrison, porque va de menos a más. El principal es Harrison, que va vestido con un traje o un outfit todo de mezclilla, haciendo referencia a estos enterradores, a esta gente que se encargan de ser en inglés le llaman undertakers, las personas que entierran a los ataúdes, en su momento los cadáveres, y regularmente usan la mezclilla porque es fresca y aparte es más fácil de lavar cuando está la tierra. Luego tenemos a Paul McCartney, que lo tenemos en medio, prácticamente despuesito de él, de color como un traje formal, por así decirlo, color azul. Pero si te fijas, es el único que no tiene zapatos. Es el único de los Beatles que camina descalzo. Es el único de los Beatles que trae un cigarro en la mano. Y es el único de los Beatles que tiene incluso, creo que la pierna del otro lado. Todos tienen la pierna izquierda, si no me equivoco. Y él tiene la pierna derecha. Que están dando como a entender que es la persona que está trascendiendo. Y él lo que va vestido, como dicen que va vestido, como fue enterrado en su funeral. Con un traje parecido con el que fue enterrado realmente, y el cigarro porque era uno de los elementos que más le gustaba a Paul McCartney, que era fumar, y lo entierran obviamente como dando a entender que esta persona ya está trascendiendo. Él vendría siendo básicamente el cuerpo inerte en esta transición. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Sí. Y esta es una clara prueba, ¿no? Sí, es muy fuerte, y todavía tenemos a Ringo Starr, que es el que sigue, que él va vestido de negro. Todo de negro, ahora sí que de traje de negro con camisa blanca. No me acuerdo cómo tiene el nombre ese tipo de etiqueta. Sastre, traje sastre, que es muy conocido o era muy común
en los funerales en la época. Los trajes sastres eran el protocolo cuando una persona fallecía. Los hombres iban vestidos de negro. Hoy en día pues ya se visten más como con playeras negras y así, pero antes era traje sastre. Y se representa como si fuera uno de los asistentes, de las personas que le dio el último adiós a Paul McCartney. Entonces él representa a la gente que lo despide, ¿no? A todos los que están en el funeral. Y por último tenemos a John Lennon, que en este álbum John Lennon tiene un parecido muy fuerte con Dios. Uh-huh. Es el único vestido de blanco, todo de blanco, el calzado blanco, una barba prominente, como si fuera ya sea Cristo o ya sea como muchas veces representan la imagen de Dios Padre, que es esta parte inmaculada, la pureza. Y es el que está hasta adelante porque es el que está guiando, el que está ayudando a que Paul McCartney trascienda de izquierda a derecha, que Paul McCartney pueda pasar ahora sí a un nuevo plano espiritual. ¿Qué opinas? Híjole, es que yo ya había escuchado esta teoría, me parece muy interesante, fuerte, y sobre todo con tantos elementos que pudieran reforzarla o acreditarla, que es complicado dudar que fuera o que sea real, ¿no? Y que hasta la fecha, el año pasado estuve aquí en México dando algunos conciertos, y es impresionante el pensar, ok, ¿será o no será? Pero aparte ponte a pensar, sea o no sea Paul McCartney original o haya pasado, porque muchas veces le han preguntado, oye, ¿qué onda con esto que dicen? Él ya se lo toma incluso a juego, ya se juega con él, pero él hace una reflexión que a mí me dejó helado, pero también te pone a pensar de manera siendo muy objetivo. Él dice en una entrevista, no recuerdo si fue con Jimmy Fallon o fue una entrevista en Estados Unidos, pero fue una como tipo night show donde le preguntan, oye, entonces, ¿si eres o no eres? Y él dice, mira, si yo fuera falso, aún así sería más Beatle que Paul McCartney, porque Paul McCartney, digamos que estuvo en los inicios hasta los 60s, pero desde los 60s hasta hoy, 2025, el falso Paul McCartney es el que ha estado cantando y tocando y componiendo. Mira, te quería comentar algo que justamente ayer lo hablaba con una persona, aterrizando un poquito el por qué pudiera pasar. Yo platicaba con un amigo que él tiene varios vehículos de lujo, pudiéramos llamarle, y que de repente los utiliza como para exhibición. Platicábamos de estas teorías y me decía, es que yo no creo, es totalmente falso. Y yo le decía, ok, supongamos que tu negocio más grande es exhibir un vehículo tal modelo, tal año, y es el que te jala gente y el que hace que tu negocio sea bien remunerado. Pero de repente, al momento de trasladar a una exhibición ese vehículo, tiene un accidente, un percance, lo chocan, es pérdida total. ¿Qué harías? Él me decía, no, pues puedo buscar otro vehículo, aunque sea de otro modelo, otro diseño, otra marca, y luego que sea la estrella. No, porque tienes algo que ya está garantizado, y lanzar otro va a ser más complicado. Aquí el punto es, ¿por qué no fabricar un carro exactamente igual para que ese negocio no caiga en ningún momento? Que creo que es lo que puede pasar en esta parte de la fama, que al final llega a ser un negocio importante. Por eso quiero comentarte el siguiente caso. No me imagino de qué música escuches tú. Me imagino como cantos gregorianos. Sí, yo pura música sacra, canto gregoriano, música clásica. Ah, muy similar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música de jazz. ¿De jazz? Ajá. De Justin Bieber. No te creo. Yo la verdad es que escucho todo tipo de música. Pero hay un artista muy importante y que creo que pudiera ser de estas últimas décadas de las cantantes a nivel mundial más importantes, al grado que ha estado en eventos deportivos de los más importantes, la cantidad de premios que tiene, los números de ventas, los lugares que ha hecho sold out. Es una artista muy completa. Ok. Pero para hablar de ella te tendría que enseñar la siguiente fotografía y tú me dices de quién estoy hablando. Ok, es esta Taylor Swift. Esto es lo importante. No es Taylor Swift.
¿No? Y con esto comienzo con la siguiente historia. Esta teoría es titulada El clon satánico. Esta fotografía que acabas de ver no es Taylor Swift, es la hija de LaVey, la persona más importante y la persona que realizó o instaló el primer templo satánico. Y fue el creador de una Biblia, ¿no? Exacto. Es tan importante esta persona que al día de hoy en el satanismo es muy relevante. Ok. Y justamente esta foto es de su hija. Por eso la historia o este caso es llamado el clon satánico. Te cuento por qué. Obviamente es mucha información que tendríamos que hablar. La teoría nace aproximadamente en el año 2014 en diferentes foros conspiranoicos donde se empezaron a dar cuenta de este tipo de similitudes. Esta mujer es llamada Sina LaVey o Sena LaVey, hija de Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satán. Ahora, ¿qué tiene que ver este parecido? Es donde entra la parte interesante. Sena LaVey es una de las mujeres más importantes en la parte satánica, justamente en los años 80, donde realizaban rituales obviamente satánicos, bautizos satánicos, entre otras cosas muy delicadas. Repito, en los años 80. Taylor Swift nace en el año de 1989, por lo cual se comenta que todos estos rituales que realizaba Sena eran justamente preparativos para hacer un clon. Quiero que veas esta foto, que pudiéramos decir es una foto comparativa entre Taylor Swift y Sena. Estamos viendo en la pantalla la mirada. Parece la misma persona en diferentes épocas. Exactamente. O sea, realmente yo cuando leía me impresionó bastante el parecido que tiene. Y aquí quizá me estoy saliendo un poco del tema de famosos que fueron reemplazados, porque al final esta teoría habla más acerca de un clon. Que bueno, si la gente le está gustando mucho este episodio, que deje los comentarios si quiere un episodio como de estos famosos que tienen como clones, o incluso se habla de famosos que han trascendido por los siglos, ¿no? Que tienen vida infinita o que han vidas reencarnado. pasadas. Ajá. Exacto. Ok, veamos esta fotografía. Nos podemos dar cuenta en los análisis conspirativos donde se habla de que los ojos son casi idénticos en forma y separación. La ceja arqueada con la misma inclinación. Mandíbula angular clásica. Nariz extremadamente parecida. Sonrisa prácticamente clonada. El mismo arco de labio superior que genéticamente es raro, y pues los fans han hecho estas comparaciones supuestamente en un software de reconocimiento facial arrojando un 99% de similitud. Ok. 99. Qué fuerte. Ok. Esto que te comentaba hace un momento de los rituales que hacía es justamente para preparar el clon que nacería, repito, en el año de 1989. Ahora, cuando Taylor Swift comienza con esta carrera artística exitosa, se habla de varios simbolismos o elementos, tanto en los conciertos, en su música, que mucha gente ha dicho que ha dado a entender, pues, que hay algo extraño. Por ejemplo, la simetría que llega a ver en sus visuales, algunos espejos donde forman dobles imágenes, que mucha gente saca conclusión, es que aquí nos está dando el mensaje de que realmente hay algo detrás de. Ok. Ahora, ¿por qué sería esto? Esta es la versión. Se dice que la teoría de que Taylor Swift fue creada o programada es para lo siguiente: controlar narrativas culturales. Obviamente sabemos la cantidad de masas que Taylor Swift llega a mover. Cuando viene a México, al país que va, hay gente que llora porque quiere estar cerca de ella, porque quiere estar en el concierto. Hay gente que busca estar a la misma moda que Taylor y que realmente lo ha logrado. En algún momento, o hasta este momento, ella está en una relación con uno de los deportistas también más importantes, que esto pudiera hacer que todavía el boom que tiene sea todavía más amplio, ¿no? Con Kelsey de los Chiefs. Exacto. Y que obviamente esto ayudaría a influir a millones de personas con mensajes subliminales, por así llamarlo. Ok. Ahora,
Obviamente dirigir emociones masivas, manipular la percepción política, convertirse en la cara perfecta del poder cultural estadounidense. Es importante también mencionar, es número 1 en streaming global, premio a artista de la década, giras millonarias que dominan economías locales, influencia política reconocida por analistas reales. La teoría dice que ninguna carrera asciende tan rápido, tan perfectamente, sin ser un plan tal cual. Que aquí regresamos a Sina. Sina era una mujer, o es una mujer de mucho carácter, una mujer muy fuerte, y se le llegó a preguntar. Se dice que cuando fue cuestionada Sina LaVey sobre esta teoría, su respuesta no anuló este tipo de comentarios, simplemente lo alimentó un poco más, porque dijo lo siguiente: no tengo nada que ver con Taylor Swift, pero entiendo que la gente ve similitudes. O sea, no lo negó, no lo desmintió, simplemente pues lo entendió. Ok. Esto revivió obviamente más esta teoría conspirativa. Y aquí surge la variante. Taylor no será Senna. Taylor sería una nueva versión rejuvenecida, reconstruida, programada, clonada o artificialmente seleccionada para que logre algún cometido en específico. Y aquí hemos estado viendo las fotos, realmente es impresionante. ¿Has visto la película de La piel que habito? Sí, claro. Esa película, recomendada, por cierto, de Almodóvar, si no me equivoco. Hay una teoría que creo que va de la mano incluso hasta con esto, porque dicen que todo lo que vemos en películas, ciencia ficción, esto de Avengers, esto de La piel que habito, dicen que nos están programando poco a poco a cosas que pasan en la vida real. Uh-huh. Pero que las ponen a través de películas para que nos acostumbremos o de cierta forma nos programemos. Exacto. A que cuando lleguen a pasar nosotros ya no se nos haga algo extraño. Entonces imagínate, no se me haría tan descabellado pensar que a lo mejor aplicaron algo parecido a lo de La piel que habito. Ajá. En el caso de Senna. Ahora sí parece descabellado, pero repito, ves esta evidencia y dices, ok. Sí, o sea, sea real o no, al final como teoría es muy buena porque te da una narrativa a algo que puede ser a lo mejor muy X, pero con una narrativa así tiene otro sentido para ti, como que te gusta el artista, ¿no? Uh-huh. Yo desde que supe que Paul McCartney no era, o puede que sí sea o no sea, para mí fue como reflexionar eso de que si fuera entonces el falso, pues para mí es más Paul McCartney que el mismo Paul McCartney. Exacto. Porque tiene más años. Yo repito, creo que sí puede pasar. Apenas platicábamos con Cristian Valerio de Famosos que fingieron su muerte. Invitamos a la gente que cheque el episodio, que es de los más reproducidos en el canal. Pero pues hablábamos, por ejemplo, del caso de Pedro Infante, el caso de Luis Miguel. O sea, también hay casos mexicanos que llaman mucho la atención y que, repito, no está tan descabellado que lo hagan con un fin económico, porque así lo pudiera demandar la industria. Claro. Hay otra artista, Laín, que me gustaría mencionarte, que se me hizo muy similar. No el caso, pero sí tipo de artista, uh-huh, americana, muy popular. Yo creo que los años 2000, inicio de los 2000 fue como su mayor boom, pero tuvo un declive tan extraño que hoy en día vive en México. Hablo de Britney Spears. Ok. Britney Spears tiene también su teoría de que fue reemplazada. Se cuenta y se dice que, como bien lo saben, en los años 2000 fue su boom. Una chica menor de edad, 16, 17 años, que tiene la fama que tiene. Su padre, que era su tutor, era el quien tenía sus recursos, que le daba este libertinaje de que pues ella me está dando el dinero, pues que ella haga con su vida un papalote, en ese sentido de que consuma estupefacientes, alcohol, todo este tipo de cosas que dañan muchísimo. Se cuenta que, como hemos visto, tuvo un descenso muy fuerte, al grado que en un momento se termina quitando el cabello casi por completo o por completo. Hay fotos donde está amedrentando un carro con un paraguas. Uh-huh. Se habla mucho de que tuvo esta decadencia muy fuerte por el consumo de estos estupefacientes y por los chismes y todo lo que se hablaba de su vida privada. Uh-huh. ¿Ibas a mencionar algo?
No, pensaban que también fue víctima hasta de memes, ¿no? Víctima de memes, víctima de su propio padre también, quien no le daba los recursos. Pues ella vivía como artista, pero quien realmente movía los hilos de su vida era su papá. Se cuenta que en 2016, para las fiestas de Navidades, para estas épocas de hecho, Britney Spears, por cuestiones de sobredosis, pierde la vida. Hubo un momento del 2016 hasta su boda, no recuerdo, no tengo tan fresco el dato de qué año fue su boda, pero hasta su boda vuelve a salir, que es cuando vuelve a ser el boom de que se casó Britney Spears. En ese inter nadie sabía casi nada de ella, muy pocas cosas, muy nulas, o sea, muchos, incluso siendo muy honesto, que crecimos entre esas épocas, pues fue como ya ni acordarte de ella, no, ya no acordarte quién es o quién era Britney Spears. Pero luego la vemos que aparece y de manera extraña. Los rasgos faciales muy diferentes. Su forma de ser muy distinta. Casi como si estuviera programada para contestar sí y no. Empieza el boom del TikTok, de las redes sociales, de los Reels. Y Britney Spears empieza a subir sus Reels. Y la gente empieza a asegurar que a través de sus Reels ella empieza a pedir ayuda. Ayuda de que seguía siendo controlada por su padre. Pero también está esta versión donde es suplantada, que se habla que en estos años donde nadie supo nada de ella pierde la vida, como ya les mencioné, y buscaron en ese inter a una joven americana, más o menos de esas edades. Tú sabes que muchos fans, que son muy fans, quieren ser como esa persona, ya añoran ser esa persona, que hacen hasta lo imposible por parecerse a ellas. No, hay casos que se opera como Michael Jackson. Más adelante me imagino que vamos a platicar también algo parecido. Pero dicen que había una chava que se parecía mucho a Britney. Una chica que tenía facciones muy similares. A ella la toman, le hacen un contrato y le dicen, tú vas a ser la nueva Britney. La empiezan a adiestrar como la Britney. Obviamente se ve que ella sufre en este adiestramiento y cuando regresa hasta su boda, en su boda es cuando la gente se empieza a dar cuenta. ¿Por qué? Sale unos hackers, se meten a hackear la cuenta de en aquel entonces Twitter de Sony Entertainment, de esta casa de música, en donde se meten a los viejos archivos, o tú sabes que puedes borrar un tweet, pero quien sabe de informática puede sacar ese tweet borrado porque se queda al final del día en una nube. Sacan unos tweets en 2016 donde iban a publicar RIP Britney Spears 1986-2016. Ok, eso no lo había escuchado. Ellos, los hackers, sacan este tweet y de ahí empieza la gente, y también incluso se dice que gente que se especializa como en informática o como exagentes de seguridad empiezan a investigar esto porque les llama mucho la atención. ¿Por qué Sony Entertainment pone eso? Y se empiezan a dar cuenta de patrones donde la cara de Britney ya no era la misma. En su boda parece ser que le metieron filtros para que no se alcanzara a ver bien su rostro. Y hay una persona que inclusive salió después el TikTok, esperemos que se pueda encontrar, que esta persona menciona que Britney, la cara de su boda, con una de estas herramientas de IA, la trata de mejorar la calidad. Y cuando la mejoran no son los rasgos parecidos, porque tú sabes que las IA, sabes, te pueden cambiar un poco el rostro, pero te sigues pareciendo de cierta forma. Que con Britney no, que con Britney sí era como si fuera prácticamente otra persona. Y también obviamente pues empiezan a investigar y decir, pues sí, si se fijan, hay fotos donde se ve el antes y el después de Britney y hay algo como que no cuadra. Su rostro, la posición de sus ojos, orejas. Inclusive estos agentes que te menciono llegaron a darse cuenta que ya no había tatuajes donde ella tenía tatuajes. Donde ella en su juventud, hasta antes del 2016, tenía ciertos tatuajes que se había hecho. Tú sabes que cuando te quitas un tatuaje, aún queda un poco la silueta. No se quita por completo. ¿Cómo es posible esto? Ok. Pero ahora, tengo una duda. Porque si tú vas a hacer algo o a reemplazar algo, buscas que sea igual o que sea mejor. Pero en este caso, Britney, la versión que conocemos hoy en día y desde hace años,
no ha sido una buena versión. ¿Con qué intención? Porque al final ni ha monetizado, no ha sido las ganancias millonarias que tenía cuando se presentaba en estadios, esos videoclips tan importantes que nos levantábamos temprano y estaban en los canales de música más importantes, pues realmente ya no lo fue. Yo con esto creo que tengo mi teoría. Y digo, tengo mi teoría porque no es oficial, pero a raíz de lo que estuvimos investigando en estos días para este episodio, me puse a pensar justo, pues ya no era la Britney. ¿Por qué hay que reemplazar a Britney? Pues resulta que todavía en 2016 vendía muchos álbumes. Y creo que tiene que ver más con su papá. Por intereses de la familia del papá. Ok. O sea, el papá no quiere perder esa mina de oro que era su hija. Entonces obliga o hace un trato o sabe cómo habrá logrado que a través de Sony no se publique nada, que nadie diga nada, en lo que encuentran un reemplazo para su hija para que él pueda seguir monetizando. Por eso Britney Spears nueva trata de mandar mensajes de auxilio. Por eso Britney Spears creo que ahorita vive aquí. O sea, es como si se hubiera revelado, ¿no? Claro, como decir, yo no quiero vivir esta vida. Yo no soy Britney. Y incluso hubo una donde la gente se asustó porque creo que tenía un cuchillo. Ajá, y luego hizo el baile de los machetes, algo así. De cierta manera como revelándose. Actualmente vive en México. Ella no quiere regresar a Estados Unidos. ¿Por qué? No, pues yo no sé. Por eso, o sea, ¿por qué? Porque me imagino, por su papá, yo creo, o sea, es mi teoría, pues. Yo pienso que si esto es real, puede o pudiera ser que el papá sea quien quería controlar que su hija siga vendiendo, aunque ya no saques discos, pero sigues vendiendo como imagen. Ahora, siendo fuertes y un tanto polémicos con ese comentario, hay famosos que se convierten en un éxito cuando ya no están en este plano, después de fallecer. Perdón que lo diga, pero Selena Quintanilla era un éxito de esta forma. Cuando fallece se convierte en un éxito de esta forma. Más discos vendidos, de todo tipo de cuestiones, películas, hasta la fecha series, se hizo más fuerte. Muere el héroe y nace la leyenda. Ajá, Valentín Elizalde, Jenny Rivera. O sea, cuando fallecen todavía incrementan las ventas. Si hubiera fallecido, quizá hubiera sido mejor. Ok, vamos con lo que venga. Sí, yo creo que también era porque ya no era punto de partida. O sea, un Britney Spears no recuerdo el nombre de esta canción, no, nunca fui fan de ella. Pero me acuerdo una donde está en un avión. En esa época 2000 era, si ella hubiera perdido la vida, claro que la dejas que... haces todo el anuncio y sigues vendiendo a posteriori, ¿no? Sigues vendiendo post-mortem sus álbumes, pero ya no tenías el impacto de la Britney que era en ese momento. Entonces, plan B, vamos a buscar seguir vendiendo con la imagen de esta actriz. Digo, son teorías. Al final ustedes tienen sus conclusiones. Y compártanlo en los comentarios para ver qué opinan ustedes. También si conocían estas teorías que estamos platicando y las que vamos a platicar. Ok, yo te voy a contar una que también fue muy conocida y que pudiéramos llamar fue de las primeras teorías, pero que lograron hacerse como un poco más virales. Ya ve un poco más las cuestiones del internet y existen teorías conspirativas, pero también existen teorías como la de Avril Lavigne. Una chica que cantaba pop punk, creo que así se le denominaba. Sí, pop punk. Que para la edad yo me acuerdo que estaba muy chavo y imponía moda. O sea, chicas que querían vestirse exactamente igual, tener el cabello exactamente igual, todo exactamente igual que Avril Lavigne. Volvemos a la parte de una mujer exitosa, una mujer que era, que imponía modas, imponía ideales, de una chica que era desenfadada para esos tiempos, una chica que era liberal para estos tiempos. Y bueno, la teoría es tan grande, tan viral, que muchos consideran que es la conspiración musical más importante que ha existido. Ok. Repito, sobre todo por la existencia ya del internet. ¿Qué pasa si te digo que Avril Lavigne falleció en el año 2003? Hay que recordar que en los años 2000 ella era un boom. Todo lo que platicaba hace un momento, años 2000.
No sé, quizá algunas personas que les guste mucho la música, que sean muy allegados a este tipo de género, la conocen, o los que ya están un poquito más de 30 años ubican perfectamente. Complicated y todas esas. Exactamente. Pero en los 2000 todos conocíamos a Avril Lavigne. Okay. Y a Natalia Lafourcade, Juanes. O sea, era como tu top de música. Sí. Pero bueno, en este caso, se habla que justamente en el 2003 ella fallece. ¿Cuál es la historia o cómo fallece? Se dice que justamente en este año su abuelo pierde la vida. Avril Lavigne entra en una depresión importante, dejó de cantar, dejó de hacer conciertos, cancelaron conciertos, no salía de su habitación, desapareció por completo. Debido a todo esto y a esta depresión, Avril Lavigne fallece. Y es aquí cuando comienza el caso de Melissa Vandella o Melissa Vandella. Ok. ¿Quieres conocerlo? Sí, pero antes de pasar, dices que ella por depresión pierde la vida. ¿Sabes si ella se autohizo eso? ¿O fue por algún tipo de dosis? No se sabe, simplemente se habla de que durante esa crisis ella fallece, pero no hay más información. Ok. Fue tal cual una depresión severa, por así llamarlo, o así se maneja de alguna manera. Ok. Entonces te platico de esta chica, Melissa Vandella. La conspiración sostiene que Melissa era una actriz y doble que la disquera ya usaba. Ojo, ya usaba. Esto para distraer a paparazzis o cubrir eventos, pudiéramos llamarle menores. Bueno, tras la supuesta muerte de Avril, Melissa habría sido entrenada de una forma intensa, movimientos, gesticulación, forma de pararse, forma de hablar, absolutamente todo, para cantar como ella y moverse como ella. E incluso tuvo que pasar por cirugías menores, por así llamarlo. En internet circulan supuestos documentos y fotos de Melissa antes de esta transformación. Igual las vamos a poner aquí en pantalla, aunque obviamente esto no ha sido confirmado al 100%. Aquí vienen detalles que pudieran utilizarse de alguna manera como prueba. Número 1, la voz. Antes del 2003, Avril tenía la voz más ronca, casi grave, pudiéramos hablar o decirlo desgarrada. Después, su voz se volvió más limpia, más aguda y un tanto más nasal. Pueden checar su música o checar los videos. Segundo, el cambio que tuvo en el rostro. La nariz se ve más fina. Que eso podremos descartarlo porque obviamente existen cirugías. La mandíbula más estrecha y la barbilla más puntiaguda. Tercero, los lunares desaparecen. Fans señalan que Avril tenía marcas que ya no aparecen en la nueva Avril. Cuarto, la altura. Antes medía 1,58. Después aparece listada como 1,55 si no me equivoco, que al final de cuentas no es mucha la diferencia, no llega a representar tanto, pero es un dato que se ha considerado Sí, cuando también. alguien pierde altura es porque está envejeciendo. Exacto, y finalmente se llega a hablar mucho de este cambio de personalidad que tuvo. Se empezó a comportar todavía más rebelde, más antisistema, pudiéramos llamarlo, a princesa pop con faldas rosas en solo un año. ¿Me explico? Okay, sí. O sea, de ser una chica que... La rebelde. rockera, todo este rollo, era una princesita. Cosa que también saltó. Ok. Ok, pero para ir cerrando este caso, la evidencia más viral es una sesión de fotos donde Avril tiene la palabra Melissa escrita en la mano. Exacto. ¿Por qué tendría que hacerlo o por qué lo haría? Quizás si ya existe esta teoría fue para reforzarla o por mero marketing, pero ¿cómo lo justificas? Sí, claro. Ok, nadie explicó por qué. Nadie lo negó y nadie buscó aclarar este acontecimiento. La pregunta sería error, broma, marketing, pero es una teoría interesante. Esto me hace también como, si lo queremos ver todavía más conspiranoico,
En Japón hay una manera de estas leyendas y mitos que se cuentan en el folclore japonés. No recuerdo el nombre de este tipo de demonios y deidades japonesas que dicen que te hacen firmar contratos para cosas que tú quieres pedir y te cambian el nombre. Por ejemplo, si te llamabas Alain, te vas a llamar In, ya no Alain. Eres In y te empiezan a conocer por ese mote. Uh-huh. Al grado que llega este síndrome del impostor donde tú dejas de reconocerte como una persona como Alain y todo el tiempo eres In. Entonces en la cultura japonesa, cuando te ponen un apodo o cuando hay personas que dicen que hacen estos pactos, escriben sus nombres en la mano para nunca olvidarse de su... Bueno, en este caso le llaman los kanjis. Uh-huh. Se escriben los kanjis de su nombre en la mano para nunca olvidar cómo se llaman. Ok. Digo, a lo mejor podría... Sí, es interesante. Sí. Que al final también tenemos que considerar algo. O sea, no tenemos que ser, no sé si llamarlo alarmistas o amarillistas, que sí está sonando así, pero también hay que aterrizar un poquito. Hay etapas de madurez donde una persona cambia tono de voz, imagen, forma de pensar, absolutamente todo. Quizás sea el caso. Quizá sea la conclusión de por qué del año 2002, Avril Lavigne, la que conocíamos, al cambio del 2004 que conocimos posteriormente. Sí, ya. Y lo hemos visto con artistas actuales. Por ejemplo, Cristian Nodal. Yo tengo una foto con él, creo que es del año 2017. Y al poco tiempo ya estaba tatuado, diferente actitud. Sí. Es más, la voy a postear. Justo me hiciste acordar de otra teoría que habla sobre otro supuesto suplantamiento, pero la menciono justo por esto, ¿no? Que también las personas podemos cambiar por madurez. Uno de los casos que se hablan muy fuerte sobre suplantamiento es el de Miley Cyrus. Uh-huh. Miley Cyrus la conocimos en Hannah Montana, una niña Disney, actriz infantil que todo el mundo, ¿no?, la admira como esta niña, le llaman girly, ¿no? Girly, chica muy así, ¿no? De que famosa, talentosa, bonita. Luego vemos que por ahí del 2010 al 2012, 2013, la vemos en una etapa completamente diferente, rebelde, con el pelo cortado, con ella, incluso hasta su sexualidad. Ella empieza a decir que es de cierta sexualidad, pansexual y y se rebelaba contra todo y contra todos, que no quería que la vieran como la niña Hannah Montana, que ella era Miley. Y de repente la dejan de ver un tiempo y ¡pum!, vuelve a aparecer una Miley más centrada, una Miley que sigue haciendo música muy buena, pero ya una Miley así. Uh-huh. Obviamente esta teoría menciona que en este inter del 2012-2013 ella habría perdido la vida y la suplantan por otra chava que se parecía mucho a ella, una chica que también imitadora, y a partir de ahí como que ella empieza a centrar más, hace este cambio abrupto, ¿no? De esta chica rebelde que hacía fiestas y podría consumir estupefacientes, a esta chica más centrada, ya más madura. Uh-huh. Pero como te digo, vuelve a ser teoría. Exacto. Y habla de la madurez que podría pasar en el caso de Avril Lavigne. Exacto. ¿Con qué caso vamos? Hay otro que me hiciste acordar que me llamó mucho la atención y podría estar bueno para dar preámbulo a ir encaminándonos ahora sí que el plato fuerte. Uh-huh. Y lo menciono incluso por si a la gente de verdad le llama la atención que hagamos este video en específico y lo platicamos más detallado. No es que se suplantara esta persona, pero se habla de Nicolas Cage, este famoso actor que se hizo muy popular por películas muy muy fuertes, Ghost Rider y todo este tipo de películas. Resulta que sale una foto del siglo pasado, de principios del siglo pasado, donde una persona está idéntica a él. Y las teorías conspirativas o teorías que salen de él es que supuestamente Nicolas Cage es un vampiro.
Esa es una, que es un vampiro que ha estado desde esa época hasta la actualidad y por eso se ha mantenido como esta persona que puede ser famosa porque está en la cúpula, en los vínculos de poder por ser un vampiro. Pero también está la otra teoría donde hablan de que puede ser una reencarnación de esa persona que vivió en esa época. Y te digo, la menciono porque pues si a la gente le llama la atención este tipo de temas donde se involucra teorías de famosos, pues les hacemos la invitación para que hagan ahí, dejen los comentarios si quieren y pronto lo podemos platicar más desarrollado. Exacto. Ok, antes de seguir con el siguiente caso, quiero compartirte algo que la verdad es que no busqué mucha información, pero que es muy conocido. ¿Ubicas a Dave Dave? Dave, esta persona que estaba como quemada. Ajá. De él se ha llegado a platicar y existe la teoría o los rumores de que supuestamente él es Michael Jackson. Que a Michael Jackson lo habrían de alguna manera suplantado por todos los problemas que tenía, tanto fiscales como estas demandas. De hecho, se ve como cuando fallece todo fue muy hermético. Pero se habla que su cuerpo realmente no lo sacaron. O sea, hay muchas irregularidades en el fallecimiento de Michael Jackson, lo cual mucha gente aseguró que no había fallecido. Posteriormente se empieza a hablar que Dave era realmente Michael Jackson, porque decían, de alguna manera, si bien tenía un rostro, no sé cómo mencionarlo, con daños de quemaduras, muchos decían que su mirada, los ojos, la voz era exactamente la de Michael Jackson, por lo cual muchos empezaron a asegurar. Porque aquí también lo extraño de esta persona, a lo que me acuerdo, si no me equivoco, él mismo mencionaba que él llegó a ser íntimo de Michael Jackson, o sea, que él lo llegó a conocer. De hecho, te leo textual. La teoría de Jackson se haría pasar por Dave surgió a raíz de sus apariciones públicas. Algunos señalaron que su voz sonaba diferente y que se veía más joven, lo que llevó a la especulación de que era un impostor. Sin embargo, esta teoría es infundada. La relación con Michael Jackson brindó apoyo emocional y fue como una figura paterna para Dave, quien lo consideraba un amigo cercano. El verdadero Dave falleció en el año 2018 por causas naturales. Pero bueno, al final lo que entiendo es que a pesar de esto se dice que siendo amigos se hizo como el cambio de identidad para intentar de alguna manera salir de los problemas legales que tenía. Sí, es que es lo interesante de hablar de este tipo de teorías. Al final del día, sean verdad, no sean verdad, la gente tiene la última palabra y la opinión de qué quiere creer y no quiere creer. No es como que vamos a venir y platicar que no, es que esto pasó. No, estamos platicándolo como teorías. Pero sí es muy interesante conocerlas porque te da otra perspectiva de tus artistas favoritos, ¿no? En este caso, Michael Jackson, una persona tan polémica por muchas cosas, pero tan talentoso por otras. O sea, al final del día era un showman. Y claro, o sea, poniéndote a pensar de manera, llámalo, pues no sé, no tan objetivo, dejándote llevar por estas teorías en este aspecto, pues claro que está interesante conocer o pensar o querer pensar que Michael Jackson, para salir de todo lo que ya estaba cargando por muchos años, ¿por qué no buscar suplantar? Si lo hacen grupos delictivos, que no lo quiera hacer un artista que tiene mucho dinero. Y volvemos a lo mismo. Supongamos que contigo no es complicado porque estás enmascarado. Y no vamos a hablar de fallecimiento. Supongamos que a Sombra queremos correrlo. Pero, bueno, tú quieres renunciar, para no ponerlo tan feo, porque te vas a ir a vivir a otra parte del mundo. Pero este proyecto, el Creepy Podcast, está teniendo mucho éxito. Lo peor que podría hacer yo sería desaparecer el canal. Lo mejor que podría hacer yo es buscar a alguien, quizá con tu corpulencia, para suplantarte, aprovechando esta máscara que para darle continuidad a este proyecto que le está yendo bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los luchadores, no? O sea, la lucha libre es algo muy común.
como cuántas veces no hemos visto problemas de estos luchadores por defender su imagen, que no, es que este no es el verdadero yo o mi hijo, ¿no? Ujú. Claro, si esto lo vemos a nivel como micro, en este caso, hablando, por ejemplo, de mí, que me llegara a salir del proyecto, pues claro, viene alguien, a lo mejor una tesitura parecida a la mía, entrenarse a que hable o narre historias parecidas, pues no está descabellado, ¿sabes? Y así la gente luego ve otro Sombra. Ok, vamos al siguiente caso. El siguiente caso también, obviamente, no tiene pues estos fundamentos como los que ya hemos platicado de, por ejemplo, Paul McCartney, que hay un documental incluso que habla de eso. Está el caso de John Travolta. Se dice que John Travolta, en su época de auge, ¿no? Cuando graba Pulp Fiction, cuando graba Vaselina, que le llamamos aquí en México Vaselina, que es Grace, llega un punto donde no se conoce bien si pierde la vida a través de un accidente, porque se sabe que era una persona que le gustaban mucho los carros de carrera, las carreras y todo esto, entonces se cuenta que puede haber perdido la vida. Obviamente pierde la vida en los años 90 en un momento donde John Travolta era el John Travolta. O sea, hoy en día escuchas el nombre John Travolta y claro que lo conoces, claro que sabes quién es, claro que sabes toda su carrera y todo lo que ha hecho. Pero en ese momento era uno de los actores de Hollywood más importantes hasta ese momento. Ujú. Pierde la vida y en Alemania hay una persona que se llamaba Roy Black, un artista también, que a paralelo se menciona que él tenía una deficiencia renal y que pierde la vida en Alemania. De pronto coincide que John Travolta en ese tiempo de los años 90 como que deja de hacer películas un momento y de repente regresa y lo ves un poco más cambiado. Lo mismo, ¿no? Actitudes un poco diferentes, un poco más... Hasta los mismos personajes que trabajan junto a él, actores, actrices, que ya era un poco distinto la manera de ser. Entonces esto empieza a crecer como una teoría por lo mismo gente interna de Hollywood que empieza a decir es que John Travolta tiene actitudes extrañas que no tenía. Y de repente empiezan a vincular que podría ser que realmente esta persona de nombre Roy Black, que era famoso, que lo ves físicamente y tenía un parecido muy fuerte al de John Travolta. Y tú sabes que la cara de John Travolta es muy icónica, ¿sí? Ujú. Muy peculiar. Esta persona hace cuenta casi un doble, pero aparte se dice que en este tiempo, pues cuando logra quitarse de Alemania, porque lo contratan a él cuando saben que John Travolta pierde la vida, lo contratan a él por su parecido y le hacen ciertas operaciones y hacen que le dicen, le prometen, ya no vas a ser Roy Black, como en Alemania te conocían, pero acá te vamos a hacer todavía más famoso, vas a ser la estrella. Firma esto, vas a ganar esto, contrato de confidencialidad, lo haces. Lo haces. Que esto me pone a pensar, y ahorita te lo voy a preguntar, pero antes de preguntarte, pues ¿qué pasa esto, no? Esta persona toma ahora sí que la vida de John, y igual, lo mismo que Paul McCartney, de los 90s en adelante, en teoría, el John Travolta que vemos es otra persona, y lo que aumenta esta teoría o hace que se vuelva más como interesante es, tú sabes que John Travolta en Estados Unidos junto a otros actores como Tom Cruise y actrices forman parte de una secta Ujú. que le llaman religión, pero no deja de ser una secta, la cienciología. Y se dice que la cienciología en Estados Unidos es una forma de introducción a la cúpula de poder de los verdaderos, o sea, del verdadero pináculo de poder, quien controla los hilos en Estados Unidos. Y qué mejor que tener actores y actrices que puedan ser voceros para adiestrar a estas personas a que pues siga fluyendo todo a como ellos quieren mover sus hilos. ¿Cómo se llamaba la persona que se dice que lo suplantó, que lo reemplazó? Si no me equivoco, creo que era Roy Black. Le decían Blackie. En Alemania, Roy Black le decían Blackie. Era un cantante alemán de aspecto muy parecido a John. Y se dicen que
él pierde la vida por insuficiencia renal, pero le montan, por así decir, ese deceso para que él pueda venir a Estados Unidos y tomar la imagen o que sea él. Ok. Y luego lo hacen que se meta a la cienciología para que sea un vocero, porque él ya está, o sea, él ya tiene un contrato, ¿no? Él ya tiene que seguir, por así decir, una agenda. Ujú. Ahí estamos viendo las fotografías para que la gente la cheque y saque sus conclusiones. Así es. ¿Qué te pareció? Fuerte, interesante. Sobre todo ya cuando ves estas fotos, te deja todavía pensando más, analizar más a detalle, ¿no? Y ahora la pregunta que te quería hacer es eso. ¿Tú por cuánto tomarías el papel de alguien dejando toda tu vida? Te darían el contrato y te dicen, Alain, ya vas a dejar de ser Alain. Ajá. Vamos a poner tu deceso. Ya no vas a poder ver a tu hijo, pero vas a tomar, no sé, el de este actor y vas a ser este actor, pero vas a ser millonario. Ajá. ¿Lo tomas o por cuánto lo tomas? Pues es que ya soy millonario Porque teniendo a mi hijo. O sea, es algo que ok. no reemplazaría. O sea, si no lo tuviera, por 5,000 pesos. Barato, no cobro caro. 5,000 pesos y una coca. Exactamente. Pero bueno, vamos con el siguiente caso, ¿te parece? Va. Este es el caso más impactante que seguramente, sin demeritar los demás casos y la investigación tan extraordinaria que hiciste, pero que pudieran escuchar el día de hoy, sobre todo por la vigencia que tiene. Quiero, antes de ir al caso, mostrar los siguientes videos que seguramente ya los vio la gente. Este primer video. Podemos ver a Ariana Grande cómo están dando una entrevista cuando la actriz que es la coprotagonista de la nueva película The Weeknd se ve como le está como dando el collar, pero de manera curiosa realmente el collar no tenía absolutamente nada malo. Es como si quisiera incomodarla, intimidarla, simplemente le da la vuelta al collar para dejarlo exactamente como estaba. O sea, digamos que Cynthia Erivo, que es la actriz, Ajá. la coprotagonista, ¿qué sería? ¿Como una especie como de rito? ¿O...? No sé, ahorita sacaremos esas conclusiones, pero esto es extraño. Vamos a lo siguiente. Aquí vemos cómo durante una entrevista, la persona que conducía le toma el brazo, se lo empieza a agitar, sí tenemos que decirlo de una manera un tanto brusca, pero Cynthia... Pero mire, la besa. Exacto, le toma el brazo, la besa, Ok, ya. le sostiene el brazo, pero ve la cara de Ariana. Como ¿Te das cuenta asustada, de ¿no? su mano cómo la pone? O sea, está impresionante viéndolo a detalle. Desde la cara que pone en ese momento cuando le suelta la mano el conductor, cómo Cynthia se recuesta sobre ella, Ariana hace una especie de faramaña como que no está bien su mano, ella se la besa, cambia su rostro, pero no sé, es muy extraño. Pues dicen que Cynthia Erivo tiene una actitud muy extraña, ¿no? Con Ariana. Vamos al siguiente video. Esto es en una alfombra roja, por supuesto, de esta película, de esta secuela. Resulta que un fan se brinca las vallas y se va contra Ariana. Ok. En ese momento, Cynthia, que se ve que es una mujer atlética porque ve sus brazos muy bien definidos, la espalda. Actuó como un guardia. Exacto, actúa como un guardia, tal cual. Ujú. Fíjate el rostro, el enojo con el que ella se acerca a cuidar un tanto a Ariana. Sí, se supone que ese trabajo lo tiene que hacer los guaruras que están ahí alrededor. Exacto, y hasta por imagen. Ella creo que se ve mal, a pesar de que el instinto es proteger, pues hay alguien que tendría que hacer este trabajo. Ujú. Por último, son muchos videos, pero solamente algunos. Aquí vemos otra entrevista como de repente Cynthia le pone el micrófono a Ariana, pero le hace una
mirada, podríamos llamarle. Como amenazante, ¿no? Exacto. Como dándole una indicación de lo que tenía que hacer. Ariana se tiene que agachar un poco para hablar con el micrófono y posteriormente ve su rostro. Se ve muy incómoda, como cuando le preguntas a tu chava qué tienes y te dice nada. No tengo nada. Sí. Pero sabes que algo tiene. Sí, claro. Sí, no puedes ocultar esa incomodidad. Pudiéramos decir que lo que hace Ariana se ve robotizado, dirigido, preparado y producido. No es una actitud normal. No sé qué opines tanto de la actitud de Cynthia Erivo, si no me equivoco, Ajá. tanto de la actitud de Ariana. Pues muy extraño porque, bueno, no sé, la gente que llegó a conocer como la etapa de Ariana Grande en Disney, veías a otra chica, ¿no? Una chica, es más, cuando empieza su carrera de cantante, yo me acuerdo ver entrevistas de una Ariana decidida, que tenía como voluntad, por así decirlo, ¿no? Con mucha soltura, las entrevistas, los protocolos que los artistas, pues de cierta forma adoptan en las pasarelas. O sea, tú sabes que ella ya estaba como pez en el agua y de repente pasa esta película de Wicked, conoce a Cynthia Erivo. Vemos un cambio físico extraño, pero aparte vemos un cambio de actitud como si fuera una niña que no puede protegerse, una niña que no sabe qué hacer, que tiene que ser dirigida por alguien para que pueda avanzar, por así decirlo, ¿no? Exacto, obviamente se muestra sin energía, se muestra incómoda, sin esa luz, espontaneidad que todos conocíamos en esta actriz y cantante, que la veíamos en diferentes realities, diferentes programas, y la manera en que canta, la manera en que imita también voces como Cristina Aguilera, o sea, realmente la potencia y el poder que tenía, pues no es nada con lo que proyecta el día de hoy. Ojo, esto tenemos que aclararlo. No se habla de cuerpos ajenos. Claro. Pero al final ese cambio, no sé qué pudiera significar. Sí, es que es muy raro y justo no hablar de físicos, no hablar de qué se ve bien, qué se ve mal. Lastimosamente en Hollywood dicen que para un cuerpo perfecto tiene que ser esos estereotipos, estos estereotipos, claro. Pero yo me refiero mucho a la falta de salud. ¿Qué es lo que pudiera proyectar? Pero dicen que algo que estaba checando el otro día justo cuando platicamos sobre este tema, que empieza como este estado de deterioro de esta actriz y cantante de Ariana desde que empieza a juntarse con Cynthia. Bueno, aquí tendremos que comenzar ya con esta teoría bastante interesante. A ver. ¿Sabes lo que ocurrió el 22 de mayo del año 2017 con Ariana Grande? 22 de mayo del 2017. ¿No fue como le pasó a Björk? ¿Un atentado? Ok. El 22 de mayo del 2017 ocurre un atentado en Manchester donde Ariana Grande, mientras estaba en un concierto importante, un hombre atenta justamente en ese lugar lleno de explosivos, ingresa. Desafortunadamente se habla de más de 500 personas heridas, se habla de 22 personas que pierden la vida o 23. Porque algunos argumentan que Ariana Grande estaría en ese conteo. Ojo, o Ariana Grande está contemplada como una sobreviviente, o Ariana Grande estaría contemplada como una persona que falleció justamente ese día. ¿Qué pasa? Obviamente después de que ocurre este atentado en Manchester, tenemos que considerar que debe de haber un trauma psicológico, de ver gente corriendo, de saber que fallecieron personas, de el sonido, todo. Obviamente tendría que tener cierto secuela que tendría que ser atendida psicológicamente. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, ella comienza esta teoría conspirativa porque desaparece un tiempo. No se sabía nada de ella, desaparece de los medios, desaparece de redes sociales, absolutamente de todo. Y la teoría dice que Ariana que conocemos desde 2018, un año después del incidente, ya no es la misma. Y es lo que ahorita vamos a platicar, porque empieza una parte interesante.
Como punto clave, muchos fans aseguran que Ariana, que volvió en 2018, no era la misma que realmente conocían ella en todos los sentidos. Ok. Tendremos que hablar de este cambio en la estructura facial. Y esto lo hago de forma textual. Comparaciones faciales han señalado que la forma de la mandíbula se hizo más recta. La barbilla parece más puntiaguda, la nariz más estilizada, sus pómulos parecen levantados de forma naturalmente imposible. Estamos viendo la fotografía. Estas comparaciones se volvieron virales en Reddit, TikTok y foros de conspiración. El análisis más polémico, las conspiraciones aseguran que en fotos tomadas en la misma iluminación, la estructura del puente nasal parece de una persona completamente distinta. Ahora, se habla mucho del cambio de las manos. Las manos, no existe cirugía, no existe algo que puedas hacer y ni siquiera tanto un porqué. Se dice que son completamente diferentes a las que realmente se conocían de Ariana Grande. Uh-huh. El cambio de voz. Hace un momento te decía que Ariana fue conocida por la técnica vocal que aparentemente cambia después del incidente. Y los argumentos aseguran que su voz en vivo se volvió más aguda y menos nasal. Dejó de usar su característico registro que lo conocemos como el whistle. Whistle. Le llaman whistle. Que es como sound. una voz muy aguda, casi llegar- como un silbido. Sí, un chillido, pudiéramos decirlo. Sí, muy como coloquialmente le llaman aquí en México, como que alcanza como si fuera un pequeño ladrido de cachorro, ¿no? Ajá. Su acento cambió en entrevistas, por lo cual se asegura que este doble no lo ha podido replicar al 100%. Muchos aseguran que Ariana no se ve viva, que Ariana no sonríe igual, no reacciona igual, y eso no necesitas ser un genio para darte cuenta, ¿no? Sí. Lo hemos notado en estas entrevistas donde su mirada se pierde, donde se ve esa debilidad, esa falta de energía, quizá esa falta de vida tal cual, que suena fuerte decirlo, ¿no? Como si estuviera desorientada, ¿no? O sea, como si le hiciera falta una guía o como si estuvieran un piloto automático, Ujú. como un zombie. Ok, ya platicamos de este atentado que pudo haber provocado el cambio de una persona, que de hecho se habla de una persona, una influencer importante, no recuerdo si en Guatemala o en Salvador, Sí. que tú la veías y es exactamente o era exactamente igual. Sí. Se dicen que fue la que en un inicio la reemplazó, ¿no? Ok. Pero tendríamos que ir a la segunda teoría, que esa tú la conoces a la perfección, que es la teoría del MK Ultra en contra de Ariana Grande. Ok. ¿Entramos con esto? Va. Ok, grupos extremos afirman que Ariana Grande sería víctima de este experimento llamado MK Ultra, que en los años 90 fue muy relevante y que afirman que los síntomas son pérdida de espontaneidad, cambios en tono de voz, mirada perdida, sonrisas falsas o forzadas, cambios abruptos de peso y rutinas repetitivas. Y para estos grupos, obviamente todo encaja después del año 2017, en el que aseguran fue víctima de este experimento. Tú conoces muy bien el MK Ultra. ¿Qué es? El MK Ultra es, por así decirlo, una especie de plan por parte de gobierno de Estados Unidos, de esta parte de la CIA, el FBI, de control masivo, control de las masas, en donde puedes desde una sola persona hasta muchas personas cambiarles, por así decirlo, la mentalidad. ¿A través de qué? De mensajes subliminales, ondas y frecuencias, ya sea a través de música, visuales, para controlar y mantener, por así decirlo, asediado o bien entrenado a una persona. Entonces no sería descabellado que pudiera ser víctima Ariana Grande sobre esto. Exacto, al final creo que la pregunta es,
Ariana Grande cambió porque vivió un trauma profundo, pudiéramos llamarle. Ariana Grande fue víctima del MK Ultra, o realmente fue reemplazada, reconstruida o programada, tal como lo dicen estas teorías conspirativas. Lo cierto es que nos hemos dado cuenta de cosas muy extrañas, como lo hemos visto, este cambio de imagen, que me gustaría que ahorita volviéramos a poner la comparativa de cómo era hace algunos años, cómo es el día de hoy. Muchas interrogantes, y sobre todo que ha sido muy actual este caso, que nos ha dado mucho de qué hablar y sin duda alguna nos seguirá dando mucho de qué hablar. Y es que si Ariana si hubiese sido víctima de este MK Ultra, sí sabes cómo es el método, ¿no? Que utilizan. Entiendo que era una especie de casco con electrodos, o cómo se le llamaría. Se hacía una especie de interrogatorio. Ajá. De una especie de interrogatorio de sentidos, como parecido, podría poner un ejemplo parecido, no es tal cual, pero como la naranja mecánica, ¿no? Cuando hacen que esta persona se quede viendo lo más perturbador de la vida a través de pantallas. Exacto, y creo que como conclusión tendríamos que decirlo. En el mundo de la fama, en el mundo de la farándula, no todo lo que brilla está vivo. Y esta es una clara representación. Creo que nos faltarían muchos artistas que mencionar. Invitar a la gente a que cheque el episodio anterior con Cristian Valerio, invitar a la gente que si tiene algún tema que vaya por este camino que les gustaría que tocáramos, que nos lo deje en los comentarios, que nos diga su opinión de cada uno de los casos que hablamos, qué conclusiones podrían sacar, ¿no? Sí, claro. Y también ustedes al final tienen la última palabra de qué creer y qué no creer, qué les suena, qué no les suena. Nos gustaría saber también su opinión y su perspectiva en los comentarios, y también si tienen algún tema en específico que les gustaría saber que pueda o no relacionarse a este tema de famosos, con mucho gusto los leeremos y podremos ver si hacemos algo para darle continuidad de cierta manera a este tipo de series, ¿no? De chisme de famosos, que pues como bien dices, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que brilla está vivo. Exacto. Sombra, para finalizar nuevamente, redes sociales, que no se pierdan el episodio de la semana pasada de Actividad Paranormal en Oxxo, estas evidencias que analizamos y lo que viene próximamente. Muchas gracias, Alain. Claro que sí. Los invito a todos a que chequen el canal del Creepy Podcast, en donde un servidor es el host, quien narra las historias. Es un canal que forma parte de la producción del Grito de la Llorona, que está también guiado y asesorado por Alain Luna, que entre los dos nos ponemos a trabajar, vemos temas y todos, cada uno es un tema muy perturbador. Muchas veces incluso hasta sentimos que vamos subiéndole al nivel de lo perturbador en ese espacio. Y sí, la semana pasada tuvimos evidencias paranormales que rondan en redes sociales sobre trabajadores de Oxxo, eventos paranormales. También platicamos historias que nos contaron ustedes a través del Creepy Podcast, y algunas experiencias personales que tuvimos, tanto paranormales como no tanto paranormales, pero sí muy fuertes, que tienen que ver con el Oxxo. Y pues nada, que estén ahí al pendientes todos los jueves. Próximamente a lo mejor vamos a tener un cambio ahí de horario, para que también estén al pendiente. Y pues espero que aquí nos apoyen, porque pues cada día estamos creciendo, y de verdad muchas gracias por el apoyo que se le está dando a este canal, y muchas gracias, Alain, por la invitación en esta ocasión a platicar sobre estas teorías que algunas suenan muy fuertes y locas, pero otras, si vemos el hilo conductor, no se ven tan descabelladas. Totalmente. Sombra, nuevamente un placer que estés aquí, y seguramente te verán seguido en este canal. Claro que sí, muchísimas gracias, nos vemos, que tengan excelentes pesadillas. Muy bien. Invitar a la gente también a que cheque el canal de Cristian Valerio, el Niño de la Luz, un canal completamente diferente, donde la estructura es completamente diferente. Es abordar casos, pero desde una parte espiritual, con tarot en mano, con diferentes elementos, e intentar de alguna manera llegar a alguna conclusión, hacer algún contacto, dar algunas referencias que mucha gente no sabe, con Cristian Valerio, el Niño de la Luz.
invitarlo a que se suscriba a este canal, a que comparta, y una nueva función donde la gente puede recomendar, hypear creo que se llama, para que lo hagan, para que nos digan también en comentarios qué tema les gustaría, qué invitado les gustaría. Que otra cosa que estamos intentando hacer y que vamos a buscar hacer es que los invitados sean tanto de la gente, que tú vengas a contarnos tu historia, que de alguna manera nuevos creadores que tengan historias reales, creadores que han salido a campo, creadores que tengan cosas verídicas que contar, se sienten con nosotros para platicar y que obviamente estemos evolucionando constantemente en este proyecto. Con esto finalizamos. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.